fue la posición relativa entre una circunferencia y una recta. Lo que vamos a ver hoy, que tenemos aquí todas las posibles opciones, es la posición relativa de dos circunferencias. Es decir, vamos a tener dos circunferencias o nos van a dar la ecuación de dos circunferencias y nos van a pedir cuál es su posición relativa. ¿Qué posiciones relativas tenemos? Pues aquí tenemos las 6 posibles opciones. Las circunferencias pueden ser exteriores, es decir, que podemos tener una por aquí y otra por aquí sin tener ningún punto en común. Pueden ser tangentes exteriores, en este caso tienen un punto en común que justamente al final cada una va hacia un lado, porque luego tenemos tangentes interiores donde tienen un punto en común pero una está dentro de la otra, ¿vale? Bueno, seguimos. También pueden ser las circunferencias clarísimamente secantes. En este caso, si no son tangentes ni exteriores y son secantes, siempre van a tener dos puntos de corte, dos puntos en común, ¿de acuerdo? Vale, lo que decíamos, tangentes interiores, que en este caso tendrán un punto en común, pero en este caso una de las circunferencias se encuentra dentro de la otra. Tenemos interiores, es decir, que una circunferencia esté completamente dentro de la otra, sin tener ningún punto en común, porque en este caso y este podrían parecer el mismo, la diferencia está en que aquí tenemos un punto en común, que es el punto de tangencia, y aquí no. Y por último, circunferencias concéntricas, que en este caso claramente, pues las circunferencias tendrían que tener el mismo centro. Dice, vale, ¿y cómo a partir de la ecuación? Porque si veo la gráfica, si veo los dibujos, dices, pues yo puedo saber si es una o la otra. Pero a mí no me van a dar la gráfica, lo que me van a dar son las ecuaciones matemáticas de las circunferencias. Pregunta, ¿cómo a partir de las circunferencias o de las ecuaciones de las circunferencias podemos determinar su posición relativa? Bueno, pues aquí tenemos las condiciones que tienen que cumplirse. Lo que vamos a tener que comparar siempre es la distancia entre los centros de la circunferencia y los radios. Por ejemplo, en el primer caso, que lo tenemos escrito ahí, para que las circunferencias sean exteriores, ¿qué tiene que pasar? Que la distancia entre los centros, sea mayor que la suma de los dos radios. Claro, efectivamente, si este es el radio de la primera y este es el radio de la segunda, las circunferencias serán exteriores si la distancia entre los centros es mayor que esta suma, como es el caso. Esta distancia entre los centros de aquí a aquí va a ser mayor que la suma del radio de la primera más el radio de la segunda. Está claro. Por lo tanto, ¿qué tendremos que hacer para resolver o determinar la posición relativa de las circunferencias? Pues en principio vamos a tener que calcular los centros de cada una de las circunferencias y los radios de cada una de las circunferencias para después comparar la distancia entre los centros y las sumas o las restas de sus radios, como vamos a ver en cada uno de los ejemplos. Vale, eso sería el primer caso, circunferencias exteriores, se tendría que cumplir esto. Segundo caso, tangentes exteriores. Bueno, pues clarísimamente aquí igual, ¿qué se tiene que verificar? Que la distancia, en este caso entre el centro C1 y el centro C2, ¿cómo va a ser? Va a ser justamente igual que la suma de los dos radios. Es decir, para que sean tangentes exteriores, la distancia entre los centros tiene que ser igual a la suma de los radios. Otra vez igual, calcularemos los centros, calcularemos los radios y compararemos la distancia entre los centros y la suma de los radios, ¿de acuerdo? Vale, siguiente, secantes, ¿qué tiene que pasar? En este caso, pues aquí lo mismo, ¿qué voy a tener que hacer? Comparar distancias entre ambos centros y, en este caso, los radios, la suma de los radios. Aquí también se ve claramente la distancia entre C1 y C2, que estaría aquí. ¿Cómo es en este caso? Pues es clarísimamente menor que la suma de este radio, de todo este radio. Fijaros que ya incluso el mismo radio ya es mayor que la distancia. Dices, pues obviamente estamos en este caso. Este radio, el de C1, es mayor que la distancia entre los centros. Por lo tanto, claramente si encima le sumo CR2, pues va a ser la distancia entre los centros menor que la suma de los radios. Pero también se puede dar el otro caso, que sea justamente R1 menos R2 menor que la distancia entre los centros.
Si sucede cualquiera de estos dos casos, en el dibujo el que estaría dibujado sería este, entonces las rectas serían, o las circunferencias serían secantes. ¿De acuerdo? Vamos al siguiente. Tangentes interiores. En este caso van a tener un punto de tangencia, pero una circunferencia está dentro de la otra. Pues otra vez lo mismo. ¿Qué tendremos que hacer? Calcular la distancia entre los centros y comparar ¿con quién? Con la distancia o la suma resta de los radios. En este caso, ¿qué pasa si a este radio, que es el de la grande R1, le resto el de la pequeña que es R2? Pues justamente me queda esto, que es justamente la distancia entre los centros. Luego, para que las circunferencias sean tangentes interiores, la distancia entre los centros tiene que ser igual a justamente la diferencia de los radios. Efectivamente, si a este radio le quito este, queda la distancia de los centros, clarísimamente. ¿De acuerdo? Vale. ¿Esto nos lo tenemos que saber? Necesariamente no. Dime. En la de secante se tienen que dar las dos condiciones a la vez. No, las dos no. Tiene que darse una de ellas. Que depende de cómo sean las circunferencias, esté una hacia un lado, otra hacia otro, puede darse esta o esta. Las dos no. Vale. Interiores. ¿Qué tiene que pasar para que las circunferencias sean interiores? Pues la cuestión es otra vez lo mismo. Voy a calcular la distancia entre los centros y lo comparo con la diferencia entre los radios. Fijaros aquí. R1 le quitamos R2, a R1 le quitamos R2 y en este caso, si a todo esto le quitamos esto, quedaría este poquito. Y en este caso, claramente, la distancia entre los centros va a ser menor que la diferencia. ¿De acuerdo? Y por último, ¿qué tiene que pasar para que las circunferencias sean concéntricas? Pues en este caso, claramente, que tengan el mismo centro. En este caso, lo único que tendría que hacer es calcular el centro de cada una de ellas y si tiene el mismo centro, las circunferencias serían concéntricas. Y bueno, estas serían todas las 6 posiciones relativas de dos circunferencias. Lo único que tendría que hacer, como digo, sería centrarme en calcular los centros, los radios y comparar la distancia entre centros y la suma o resta de los radios de ambas. ¿De acuerdo? ¿Vale?